proyecto a mí me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas y me gusta aprender más. Muchas gracias por levantar a todas las mujeres que sufren de violencia. El derecho de ser feliz, de ser lo que uno quiera y que sin depender de nadie. Para que nuestras mismas mujeres no se sientan con miedo, no se sientan como humilladas, sino que tengan esa potestad de pedir la palabra y decir, bueno, compañero, yo necesito esto o esto se puede hacer, ¿no? Entonces que tengan voz y voto. Y al fin y al cabo es para el bienestar no solamente de nosotros, ¿no? Sino también de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de nuestra familia, el poder un poco más, empoderarnos cada vez más. Enriquecernos cada vez más con conocimiento. Ellas pueden compartir con otras mujeres de la comunidad lo que han aprendido, pueden apoyarlas, pueden acompañarlas para poner una denuncia, para también tomar decisión de no seguir en este círculo de la violencia, ¿verdad? Aparte de que sufrimos físicamente, psicológicamente, nos violan personalmente y violan nuestros derechos de mujeres que somos. Es per reflexionar sobre el que són avui dia, per què són com són, per què actuen com actuen i les fa plantejar si això és correcte o no y si pueden o no hacer algo ellas para cambiarlo. Porque ahora todo está cambiado, de verdad. Las mujeres no van a aceptar esas cosas. Y no debemos que alguien nos trate mal o que nos diga que no servimos para nada. Todos nosotros somos iguales. Uno de los desafíos grandes que tenemos como mujeres también nosotros es seguir fortaleciendo y seguir formando aquellas lideresas y jóvenes más que todo. Nos orgullece bastante, nos tranquiliza de ver estas hermanas lideresas que sí están interesadas, hermanas sabias que son jóvenes, incluso de 18, 20 años, con ese enriquecimiento de sabiduría que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestras madres.